Muy buenos días, mi nombre es Carmen Guerra. El día de hoy vamos a hablar acerca del surgimiento y desarrollo de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria es una disciplina que trata de analizar e intervenir en los contextos en los cuales se desarrolla una persona, intentando comprender cómo percibe ésta los contextos y tratando de identificar los recursos tanto de la propia persona como de los contextos en los que interaccionan con el objetivo de potenciar su desarrollo. La psicología comunitaria es una disciplina que podría concebirse metafóricamente como cuasi camaleónica en el sentido en que ésta se adapta y se transforma en función de la realidad sociopolítica de la comunidad en la cual se busca intervenir. Una de las principales características de esta disciplina es la interdependencia entre cultura y psicología comunitaria, ya que la psicología comunitaria es muy sensible a los patrones culturales, creencias y prácticas de la sociedad que investiga y en la que interviene. La diversidad cultural se traduce inmediatamente en una multiplicidad de enfoques en los cuales interviene la psicología comunitaria. Una de las mayores riquezas o una de las mayores ventajas que posee la psicología comunitaria es la capacidad que tiene de adaptarse a cada realidad concreta o tal vez la capacidad de la realidad de cada país para desarrollar un determinado tipo de psicología comunitaria. Aunque es importante que la psicología comunitaria busque modelos teóricos propios y capaces de dar coherencia y unidad a la gran diversidad de intervenciones y aplicaciones prácticas que esto incluye, también se debe tener en cuenta las particularidades de cada realidad social e incorporarlas a su desarrollo teórico y metodológico. Entonces, nuestra compañera Betsy Pinto nos va a hacer un recuento de cómo fue el nacimiento oficial de la psicología comunitaria y cómo ésta surgió o cuáles fueron sus inicios dentro de Estados Unidos. El nacimiento oficial de la psicología comunitaria en la Conferencia de Massachusetts. Los primeros antecedentes de la psicología comunitaria en Estados Unidos pueden situarse en los estudios epidemiológicos realizados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, realizados principalmente por los sociólogos de la Escuela de Chicago, y en lo que se relaciona el desorden mental con factores sociales, tales como una falta de integración social. En este lado, el del Atlántico, no se puede olvidar la figura de Durkheim, cuyas ideas sobre los problemas generados con la inmigración mantienen hoy la vigencia de hace 100 años. No obstante, cuando se trata de situar un momento concreto y decisivo en el origen de la disciplina, se alude de forma reiterada a la conferencia celebrada en Massachusetts. Es relevante el cambio que se produce en la concepción de la salud, que ya no se define como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, psicológico y social. Las alusiones en este momento histórico y a los factores que lo originan son frecuentes y en cierto modo obligados a analizar el origen de esta disciplina, al menos en el ámbito norteamericano. Bueno, Betsy, muchas gracias. Siguiendo entonces en el desarrollo histórico de la psicología comunitaria, nuestra compañera Laura Maestro nos va a hacer un recuento de cómo fue ese desarrollo en Canadá y en Reino Unido. Asimismo, nos va a contar cómo fue que se desarrolló la psicología comunitaria dentro de América Latina. Como sabemos, en Canadá existe una larga tradición de programas de intervención en salud mental, educación y servicios sociales. En esta tradición de la psicología aplicada canadiense fue minusvalorada durante la década de los 50-60, para resurgir nuevamente durante los años 70, como consecuencia de la influencia de la psicología comunitaria norteamericana. Aquí influyó la escasez de los recursos humanos y la demanda de servicios en el área de la salud mental, así como la política gubernamental más centrada en la salud que en la enfermedad. En 1982 se creó el Canadian Journal of Community Mental Health, de carácter indisciplinar. Ha facilitado en gran medida el intercambio de la información entre investigadores y profesionales. Por el contrario, el desarrollo de la psicología comunitaria en el Reino Unido es bastante reciente y limitado. En este sentido, tiene escasos libros en psicología comunitaria que han sido escritos por psicólogos clínicos, como es el caso de Jim Oxford en 1992 y la única revista británica de psicología, el Journal of Community and Applied Social Psychology, apareció en 1991, dirigida también por Oxford en 1998.
El origen de la psicología comunitaria latinoamericana suele situarse a principios de los años 70, aunque durante los años 50 y 60 se llevaron a cabo numerosas intervenciones en diferentes comunidades. Las primeras intervenciones tuvieron como principales referentes teóricos la pedagogía del oprimido de Paulo Freire en 1979 y los escritos del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, 1959. Muchas gracias, Laura. Por último, nuestra compañera Ledis nos va a hacer un recuento histórico o nos va a contar cómo fue que surgió y cómo se ha desarrollado la psicología comunitaria en el contexto español. En el contexto español, el desarrollo de la psicología comunitaria en España es bastante reciente. En concreto, las transformaciones políticas que tienen lugar en España en los años 70 contribuyen en gran medida a su desarrollo. Así, la Constitución de 1978, la centralización del poder central hacia la comunidad autónoma y las puestas en marcha de ampliaciones importantes en la cobertura de prestación de los servicios sociales, junto con algunas iniciativas privadas, propiciaron el que un gran número de profesionales se encontraban trabajando ya por los años 70 y fundamentalmente por los 80. Un hito en el ámbito de la psicología comunitaria en España es la publicación de los primeros manuales relacionados específicamente con las disciplinas, que tienen lugar a final de las décadas de los 80 y principios de los 90, convirtiéndose rápidamente referente obligado al ámbito académico y profesional. En concreto, el primero de estos libros es de la intervención psicosocial de Barriga. Ahora bien, como toda ciencia o disciplina, necesitamos conocer cómo perciben los psicólogos comunitarios su disciplina a futuro. En términos generales, podemos describir la psicología comunitaria en España como una disciplina reciente con clara vocación aplicada y que ha experimentado un fuerte desarrollo en las últimas décadas. También al tiempo se incrementa su presencia en el ámbito académico. En algunas líneas de investigación se delimitan cada vez con mayor claridad y profundidad. En cuanto a los temas investigados y a los aspectos que ocupan el mayor número de trabajos, existen tanto reflexiones teóricas y éticas sobre la profesión del psicólogo comunitario y su dependencia de los vaivenes políticos, como un gran número de trabajos con un claro deseo de ofrecer referentes, programas y modelos que sean útiles para los profesionales. Actualmente los servicios sociales son el marco habitual en el que se desarrollan intervenciones de tipo comunitario. Principales líneas de investigaciones y algunas publicaciones representativas. Son numerosas las investigaciones dirigidas a prevenir problemas psicosociales o a promover mayores niveles de calidad de vida. En cuanto al tipo de problemas psicosociales a los que se acercan a la psicología comunitaria, son muy diversos e incluyen, por ejemplo, el consumo del alcohol en adolescentes, el maltrato infantil en los enfermos de cáncer o seropositivos. Entonces tenemos que la psicología comunitaria es una psicología práctica que además surge y toma sus contenidos del entorno natural en el que se aplica y se investiga. Es decir, que como ya lo mencionamos al principio, tiene la capacidad de adaptarse a cada contorno y cada contexto en el cual se va a aplicar. Por ello, existen tantas psicologías comunitarias como entornos culturales que nos podemos encontrar a nivel mundial.